Gracias. Entonces, pues ya ahondando en el tema, ¿a qué se debe que hayan tomado esta temática como importante para hacer un informe, para hacer una investigación? Bueno, la situación de los crímenes y de la violencia contra las niñas y los adolescentes en el país es dramática. Yo diría que Guatemala tiene uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina, al mismo tiempo que de impunidad. Estamos hablando que en el Ministerio Público, que es lo que se registra oficialmente, se están presentando 134 denuncias diarias de delitos contra niñas y niños. Es decir, cada 10 minutos hay una denuncia por un crimen cometido en contra de un niño o una niña. De estos 134 delitos diarios que se denuncian, hay 24 delitos de abuso sexual contra niñas y niños. Es decir, en Guatemala cada hora se presenta una denuncia en contra de un agresor por violencia sexual y también cada hora se presenta otra denuncia por maltrato infantil. Estamos hablando de castigo físico severo, de daños, golpes, quemaduras con plancha, quemaduras con algún leño o con cigarro. La situación es dramática porque por cada denuncia presentada hay 5 denuncias que no se presentan. Esto significa, en materia de violencia sexual, que estamos hablando de que cada día en Guatemala se están abusando sexualmente 125 niñas y niños en todo el país. Hay departamentos, obviamente, donde hay un aumento de la denuncia porque hay más presencia institucional, hay más cultura de la denuncia, y podemos hablar del caso de la capital. Guatemala es uno de los departamentos que tienen mayor número de denuncias, al mismo tiempo que Tzaltenango, Escuintla, Alta Verapaz, y en pocas palabras, la situación de violencia contra las niñas y los niños es grave. Estamos hablando de 134 denuncias cada día, 4 casos de violencia sexual cada día y 24 casos de violencia física. A estos 134 habría que sumarle la cantidad muy alta de niñas y niños que se quedan huérfanos como consecuencia del homicidio o asesinato de sus padres. En UNICEF tenemos un aproximado y un estimado de que cada día en este país tenemos 40 niños y niñas que quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus padres, ya sea porque son pilotos de autobuses, ya sea porque han sido víctimas de algún asalto a mano armada, etcétera. Pero cada día estamos hablando que tenemos 40 niñas y niños que quedan huérfanos. Podemos hacer un aproximado, es decir, tenemos 200 víctimas diarias a las cuales necesitamos darles atención. Darles atención en 4 factores importantes. El primero es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene que ver con cómo prevenir la violencia. Tenemos que prevenir que no existan más crímenes contra las niñas y los niños. En otra parte tenemos el tema de investigación y persecución penales. Una vez interpuesta la denuncia, necesitamos que hayan investigadores que empiecen a recabar información y el Ministerio Público para que pueda presentar ante un juez la acusación. Necesitamos justicia y, por último, que es lo más importante, la atención y abordaje a las niñas y a los niños víctimas. Para lograr estos 4 elementos es que nosotros hicimos un estudio en donde se analiza que hoy por hoy la situación del financiamiento de estas 4 áreas es muy débil. Y es por eso que lo que propone el estudio es que del 2015, al año 2023, el Estado de Guatemala pueda hacer una inversión para aumentar la inversión en el Producto Interno Bruto, para aumentar el presupuesto de las instituciones que están encargadas de velar por la prevención de la violencia, la investigación criminal, la justicia y la atención de las víctimas. Estamos hablando de muchas debilidades y es por eso que el comisionado de la CICIG acertadamente, y es una postura que el Sistema de Naciones Unidas obviamente está apoyando, plantea la idea, sugiere la idea de crear un impuesto único para financiar la seguridad y la justicia de este país. En teoría deberíamos estar avanzando porque se han aprobado recientemente durante los últimos años marcos legales, algunos de ellos a solicitud o sugerencia de las mismas Naciones Unidas. ¿No están funcionando entonces estas normativas? Hoy tenemos marcos legales adecuados, tenemos desde el año 2003 distintas leyes que se han aprobado, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Adopciones que termina con el terrible negocio de la trata de niños con fines de adopción irregular, la Ley Alba Kenneth para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, la Ley contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas y otra serie de leyes, y recientemente el aumento de la edad mínima para el matrimonio infantil.
Tenemos las leyes, tenemos algunas instituciones, pero no tenemos el recurso humano. ¿Por qué? Pues porque las instituciones y las leyes para ser implementadas necesitan presupuesto. Y estamos estimando que para lograr, y lo dijo claramente el comisionado Velázquez, para lograr que funcione la prevención, la investigación criminal, la justicia y la atención a las víctimas en este país, pues se necesita una fuerte inversión y eso requiere que nosotros los ciudadanos guatemaltecos contribuyamos con más impuestos para poder pagar la justicia que nos merecemos. Recordemos que la justicia es un derecho y como tal el Estado está en la obligación de proveer las instituciones para satisfacer o realizar este derecho. Estimamos nosotros con el cálculo que hemos hecho con la ICEFI que aproximadamente se necesitan 11,000 millones de quetzales más para ser invertidos en estos 4 grandes rubros que he mencionado. Ustedes parecen tenerlo entonces muy claro, que en este momento el dinero no alcanza y que la opción entonces es la creación de este nuevo impuesto. Hoy el dinero no alcanza para atender a las víctimas. Y quiero dar un ejemplo concreto para que la ciudadanía lo pueda ver de forma clara. Si estamos hablando de que hay 24, vamos a referirnos solo al tema de violencia sexual por la gravedad. Si estamos hablando de que hay 24 casos al día de niñas que son víctimas de violencia sexual, necesitamos entonces investigadores para los 24 casos. En este momento en todo el país solamente hay 75 investigadores especializados en crímenes de delitos sexuales. Tenemos pocos fiscales, el Ministerio Público está haciendo un buen esfuerzo, pero hay pocos fiscales todavía para poder llevar a cabo estas investigaciones y pocos jueces. De acuerdo a la media latinoamericana, Guatemala en cada país para que se realice el derecho de justicia deberían de haber 11 jueces por cada 100,000 habitantes. Y nosotros en este momento tenemos 5.5 jueces. Es decir, necesitamos duplicar la plantilla de jueces. Tenemos que pasar de 900 jueces a tener 2,000 jueces. Tenemos que pasar de tener 30,000 policías a tener 70,000 policías. Tenemos que pasar de tener 900 investigadores del Departamento de Investigación Criminal a tener por lo menos 3,500 investigadores. Es decir, como se dan cuenta, el número es muy alto. Y por otro lado, un tema que es muy importante es la atención a la víctima. Porque ¿qué sucede? Una vez que la niña o el niño ha interpuesto la denuncia que fue víctima de abuso sexual, se empieza la investigación criminal, se utiliza al niño y a la niña como fuente de información porque son víctimas y son testigos del hecho criminal, se logra capturar al responsable y se le condena en el mejor de los casos. ¿Y qué pasa después con la niña y el niño? ¿Quién le da abordaje psicológico? ¿Quién le da un seguimiento social? Porque la violencia sexual genera un daño terrible en cualquier ser humano y que si no es abordado desde un punto de vista terapéutico, pues va a generar más daños en el propio niño o la niña y en otras personas. Hoy el sistema de salud de este país solo cuenta aproximadamente con 200 psicólogos. Al Ministerio de Salud le compete dar ese abordaje psicosocial. Sin embargo, solo tiene 200 psicólogos. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que es la responsable por mandato legal de darle seguimiento a estos casos, no llega ni siquiera a tener 125 psicólogos. Es decir, tenemos un déficit de recurso humano para las víctimas. Y es por esto que UNICEF, conjuntamente con otras organizaciones de sociedad civil y del Estado de Guatemala, está proponiendo la creación de un instituto de atención a las niñas y a los niños víctimas de violencia.